Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de la NetCoreConf. Muchas gracias por visualizar este track. Hoy vamos a hablar de cómo podemos monitorizar la salud de nuestras Azure Functions y espero que pasemos un buen rato, espero que sea un contenido que os ayude y que os guste. Yo lo he disfrutado bastante organizándolo y haciéndolo y realmente me aporta bastante valor, así que espero que a vosotros también sepáis sacar algo de aquí, que es de lo que se trata. Mi nombre es José Luque Ballesteros, yo trabajo como consultor en Microsoft y bueno, os dejo ahí mi dirección de Twitter por si queréis contactar conmigo para preguntarme cualquier duda, comentarme lo que sea. Estaré también atento en el canal de YouTube. Recordar que se está moviendo un Discord, que hay canal de Twitch también, así que no dejéis de ver todo el contenido que ofrece esta gran iniciativa y esta gran comunidad. Antes de meternos en harina, hay que dar la gracia a los sponsors. Sin ellos no sería posible ni este ni ningún otro tipo de evento. Es cierto que estamos en tiempos complicados y que sigamos apoyando este tipo de iniciativas, pues la verdad es que es de orgullo y seguir contando con la gente que día a día, bueno, pues hace crecer la comunidad y sigue compartiendo todo su conocimiento. Así que eh, es debido y obligado el agradecérselo. Bien, en alguna sesión anterior de esta misma NetCoreConf he comentado bueno, qué aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora en la que nos enfrentamos a una adopción del cloud por parte pues, de algún cliente en el que estemos desarrollando nuestra actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas queremos trazar de ahí, ¿no? ¿Qué queremos obtener? Pues bueno, queremos tener temas de cumplimiento y de remediación para verificar que las cosas se están haciendo de una manera determinada. Vamos a querer tener despliegues para poder tener todo controlado y poder que sea reusable y potenciar así un poco todos los temas de DevOps, ¿de acuerdo? Queremos aplicar unos conceptos de seguridad que nos permitan aislarnos de ataques y pérdidas. Vamos a querer controlar el coste de los recursos. Queremos explorar todos los recursos de una manera rápida y efectiva porque de seguro van a crecer y tenemos un montón de suscripciones que gestionar. Queremos poder realizar consultas y que además escalen porque, como he dicho antes, tenemos un montón de recursos, ¿vale? Y queremos seguramente tener un seguimiento del cambio de estado en todos esos recursos, conocer su estado de salud, etcétera. Hoy, en lo que nos vamos a centrar, básicamente son en tres aspectos fundamentales. Por un lado es hablar de salud, por qué necesito definir un modelo de salud. Vamos a hablar de health checks, qué es eso de un health check y cómo lo puedo configurar o cómo lo puedo implementar. También vamos a hablar de exploración de recursos para ver cómo puedo explorarlos, cómo puedo hacer queries para obtener información detallada y qué servicios son los que tengo que utilizar y cómo los puedo incluir. Y luego, sobre todo, también muy importante el tema del tracking, de cómo obtengo cambios en el estado de mis recursos de manera que me ayude a enfrentarme a problemas de una manera proactiva y no reactiva, no esperar a que algo, o sea, que alguien, un cliente me avise de que ha ocurrido algo en uno de mis servicios, sino que yo de una manera proactiva al estar monitorizándolos obtenga una información valiosa que me ayude a saber qué es lo que tengo que hacer y por tanto cómo poderle poner un remedio a eso. Básicamente, en lo que lo podemos resumir es en que necesitamos obtener ciertos conocimientos para poder gobernar de una manera efectiva todos los recursos que tenemos. Bien, eh, para meternos en esto vamos a pintar un escenario, ¿no? ¿Qué escenario típico nos podemos encontrar cuando estamos en un entorno cloud? Pues cuando tenemos una empresa que ya tiene cierta madurez en la adopción del cloud, podemos encontrarnos con que
hay procesos que aprovisionan y desaprovisionan entornos. Seguramente también nos encontremos con un inventariado de los recursos porque quieren tener informes y para diferentes áreas de la empresa y en función de esos informes tomar decisiones. Seguramente haya una serie de políticas establecidas para verificar si se están cumpliendo lo que se ha definido a la hora de seguridad, a la hora de comunicaciones y si no es así, cómo poder hacer remediaciones sobre ello. Seguramente también haya una aplicación de líneas de seguridad. Tendremos productos o aplicaciones o servicios que han sido certificados a través de un típico proceso en el que se ha compilado, se ha testeado y se ha versionado y queremos saber que eso se ha realizado de manera correcta. Es posible que haya una configuración de límites, de presupuestos y en base a esos límites también se generen alertas. También existirá la necesidad de que esas alertas se puedan exportar a unos logs que sean de unos sistemas propietarios en los que quieran extraer o masajear esa información de una manera diferente y que puede que sea un sistema externo o incluso que sea un sistema on-premise. También seguramente exista la necesidad de obtener los datos relativos a la gobernanza en sí misma, ¿no? Pues qué permisos hay, qué identidades se han creado para poder hacer el gobierno de todos estos servicios y demás. Y finalmente habrá una mezcla de servicios que serán algunos automatizados, otros estarán hechos de una manera más artesana. Entonces, dado este escenario en el que hay un montón de tecnologías, en el que hay un montón de servicios, que su naturaleza es diferente, etcétera, 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 nos encontramos que la forma de poder monitorizar todo ello es a través de diferentes opciones. Opciones que luego vamos a ir desgranando y vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, una de las opciones que tenemos para poder realizar la monitorización es a través de workbooks y de dashboard. Los dashboard nos permiten hacer pin de diferentes elementos que previamente hemos generado, como pueden ser pues, búsquedas de application insights, pueden ser alertas, pueden ser queries que se hayan hecho con Custo, pueden ser algún tipo de gráfico y que nos van a permitir generar un panel en el que sobre todo la gente más de operaciones va a acudir allí para poder ver cuál es el estado de el ecosistema en el que nos encontramos. Los workbooks son, a mi juicio, una herramienta más potente que nos va a permitir componer informes extrayendo información de diferentes fuentes de datos, como pueden ser los logs, como pueden ser las métricas, como pueden ser Resource Graph, Data Explorer y un largo etcétera. Y es en lo que vamos a profundizar luego en la demo, ver cómo vamos a componer un workbook y vamos a obtener información de cuál es el estado en el que se encuentran nuestra granja de Azure Functions en este caso. Por otro lado, otra de las opciones que podemos hacer es definir eventos customizados en Application Insights. Esto lo que nos va a permitir es luego realizar búsquedas extrayendo información de esos eventos customizados y poder reaccionar en base a ello, ¿de acuerdo? Las queries de Custo que nos van a permitir pues, hacer merge de diferentes elementos y de diferentes fuentes de datos. Muy importante también los log analytics, que a través de la configuración de diferentes diagnostic settings vamos a poder obtener información bastante valiosa. El poder hacer uso de los health checks en diferentes recursos, ya no solo el hecho de implementarlos, que lo vamos a ver en un ejemplo, sino que existe ya una opción en los app service que se llama health check, la que te permite configurar un endpoint que va a ser llamado en lapsos de un minuto y que nos va a permitir configurar un rango de tiempo en el que si ese health check está fallando, pues esa instancia va a ser
eliminada del balanceador de carga que tengamos por delante y de esa manera vamos a monitorizar bien y vamos a cuidar más de la salud de lo que tengamos por detrás, que en este caso sería un Azure Function. Bueno, hablamos también del Azure Monitor, de cómo configurar métricas y de cómo configurar alertas. Y sobre todo un paso importante que es enriquecer esa telemetría que ya podemos obtener de Application Insights o de Azure Monitor o de Log Analytics para poder tener una trazabilidad end-to-end. El caso es potenciar todos esos datos eh, para generar algo que realmente nos sea útil y nos sea valioso. Entonces, centrándonos sobre todo en la parte de los health checks, vamos a empezar por ahí y luego acabaremos hablando de los workbook. Vamos a hablar un poco de qué es un health check, ¿no? Bueno, un health check es algo que nos permite informar del estado de salud de nuestra aplicación. Y cuando decimos el estado de salud, normalmente utilizamos que es un estado binario, ¿no? O está healthy o está unhealthy. Lo que ocurre es que ese healthy, dependiendo del contexto y dependiendo del health check que nosotros hayamos configurado, puede significar una cosa u otra. Puede significar simplemente que nuestro servicio está activado y que puede recibir peticiones, pero también podemos hacerlo un poquito más complejo y que ese healthy realmente lo que significa es que no solamente está activado, sino que además está configurado correctamente y las dependencias externas que tenemos han sido también verificadas. Eso lo haríamos a través de bien si lo que estamos haciendo es configurar un health check de tipo liveness, en el que simplemente queremos verificar que el servicio está arriba y es capaz de poder recibir llamadas, ¿vale? O si lo que queremos es más configurar un endpoint health check de tipo readiness, en el que además se están verificando las dependencias, ¿de acuerdo? En el mundo de .NET, para poder llevar a cabo la implementación de los health checks, ASP.NET Core ya provee de una librería de health checks que puedes configurar, incluso definirte los tuyos propios, pero aquí la recomendación es utilizar además la combinación con proyectos de tipo open source, como puede ser Xamarin, en el que hay una cantidad enorme de health checks que nos van a facilitar un montón la vida para una gran cantidad de tecnologías como pueden ser SQL Server, como puede ser Cosmos DB, implementaciones para colas de RabbitMQ, llamadas a Identity Server, verificación de entornos en Kubernetes, incluso de elementos más ya del propio sistema, ¿no? Como consumo de memoria, consumo de disco, etcétera, ¿de acuerdo? Veremos también, ya como última parte, digamos, de la teoría, que los health checks, cuando los implementamos y los exponemos, son unos endpoints a los que nosotros podemos acudir para llamar y obtener información de si nuestro sistema está healthy o está unhealthy. Pero también tenemos que ir un paso más allá y preocuparnos de que esa llamada a ese endpoint se debería hacer de una manera más o menos recursiva, porque detrás de esa llamada lo que se esconde es el enriquecimiento a través de pues, eventos customizados, publicaciones en Application Insights o otros elementos que estén bebiendo de ese endpoint. Entonces, no solamente basta con desarrollarlo y exponerlo, sino que además debemos definir un sistema por el cual se vayan llamando de una manera periódica. Aquí, efectivamente, también hay varias opciones. Una de ellas es definir un Availability Test en el Application Insights, que nos permite configurar un endpoint y que lo ataque en un determinado rango de tiempo. Podemos utilizar la opción de Health Check, que está dentro de la sección de monitorización tanto de los App Service
como de los Azure Functions, ¿de acuerdo? En este caso, además, hay que tener en cuenta que la Function App, si queremos hacer uso de esa opción de Health Check, vamos a tener que tenerla desplegada en un Application Service Plan. Y lo que nos permite esa opción básicamente es definir un endpoint que va a ser llamado en intervalos de 1 minuto y definir un rango de tiempo en el que consideramos que si el estado sigue siendo unhealthy, esa instancia debe eliminarse del load balancer. Más opciones que tenemos, bueno, podemos en la propia Function App, si es allí donde hemos definido nuestro health check, lo que podemos hacer es establecer una function de tipo time trigger para que se llame a sí misma cada X tiempo, o sea que se estaría retroalimentando, por así decirlo. O la última opción sería pues un proceso customizado, bien porque nuestro cliente o bien porque nosotros lo queramos hacer así por tener una integración con algún otro sistema y que sea un proceso un poquito más artesano con el que vayamos haciendo polling, llamando a ese endpoint para ir generando lo que necesitemos. Vamos aquí a hablar, por tanto, de ya meternos en harina, ¿no? Ver un poco, hacer un repaso de cómo implementar los health checks, de cómo podemos ver toda esta información en un workbook y yo creo que va a ser interesante. Entonces, voy a empezar hablando de código. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es un ejemplo, el que vamos a ver, de una Function App que se conecta a un storage account y realiza una serie de verificaciones en modo health check. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando creamos una Function App desde cero, el proyecto por defecto no tiene, digamos, el aspecto que tiene una aplicación al uso de ASP.NET Core, en el que tenemos una clase startup y podemos empezar a hacer uso de la inyección de dependencias, el registro del contenedor, etcétera. Entonces tenemos que un poco cambiar ese sentido para hacerla parecer más una aplicación de ASP.NET Core en la que tengamos una startup y a partir de aquí ya sí que podremos empezar a configurar esos health check. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de dependencia es la que queremos verificar. En este caso, del ejemplo que estamos viendo, sería verificar un storage account. Con lo cual lo que tendríamos que hacer es descargarnos y configurar en nuestra solución el paquete Nugget correspondiente a ello. En este caso, pues es ASP.NET Core Health Check Azure Storage. Y la versión que queramos. Si estamos ya trabajando con el framework 5.0, pues genial, ya hay versiones y seguimos con el 3.1, pues adecuarla a ello, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tenemos configurado, bueno, pues podemos empezar a utilizar los health checks. En el propio Builder, en los servicios, existe esta opción de Add Health Checks y a partir de aquí se va a abrir pues todo el abanico de health checks que podemos configurar. Ya sean los de memoria, sean customizados por nosotros mismos o sea los que están disponibles a través de la descarga de esos paquetes Nugget. En este caso el del Blob Storage es bastante sencillo, simplemente le vamos a indicar cuál es la cadena de conexión de ese Blob Storage, el container name que nosotros queremos verificar de que exista y bueno, darle un nombre, cuál sería el estado si las cosas van mal y si no se puede verificar correctamente y una serie de tags que luego nos podrían servir bueno, para hacer búsquedas y para tenerlo todo controlado, ¿de acuerdo? Hay un montón, os animo a que los exploréis en función de lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Hay para Kbol, para Cosmos DB, para SQL, para casi cualquier cosa que os imaginéis y si no, insisto, os podéis vosotros hacer el vuestro propio, con lo cual no habría problema. Una vez que tenemos esto configurado, lo siguiente que hemos hecho en este ejemplo es crear una function con dos endpoints. Un endpoint que representa ese health check de liveness y otra que es el de readiness.
El de liveness, ¿qué hace? Pues bueno, es un endpoint súper sencillo, simplemente lo que te va a devolver es un OK result. Entonces no hace nada por debajo, realmente no tiene lógica y el objetivo simplemente es que si la Function App está correctamente configurada y está correctamente desplegada, podré hacer llamadas a este endpoint y no debería de tener ningún problema. Si ya las llamadas a este endpoint no funcionan, algo me estará diciendo que no está correctamente levantado y por tanto es un problema no ya de configuración, sino de que ni siquiera está escuchando, ¿de acuerdo? Bien, el endpoint de readiness lo que trata de expresar es verificar además que las dependencias se están configurando de manera correcta y funcionan bien. Para ello lo que hacemos es inyectar en nuestro constructor el Health Check Service que pertenece al namespace de Extension Diagnostics de Health Checks y que por el mero hecho de tener ese paquete NuGet que hemos agregado a extensión ya podemos hacer uso de él y nos va a generar un report. Simplemente al hacer check health async nos va a devolver un report que contiene la información sobre si nuestro estado es healthy o unhealthy y además cierta información que podemos en función del entorno en el que nos encontremos agregar o no para componer un informe en el que, bueno, no solamente se devuelva healthy o unhealthy, sino que además, por ejemplo, en el caso de unhealthy se devuelva el motivo por el cual no está funcionando correctamente. Para ello, también he creado un formatter en el que básicamente se recibe ese objeto report y se va componiendo un JSON en el que se extrae la información más relevante acerca del estado de salud y finalmente una publicación a Application Insights. Lo que estamos haciendo aquí es generar un custom event que luego vamos a recuperar en el workbook a través de una búsqueda de query, de custom query, para que podamos componer una especie de dashboard o de mapa a través de celdas en el que visualmente vamos a ver si el estado de salud es correcto o no lo es, ¿de acuerdo? Ese publisher es este, recibe el telemetry client de Application Insight, se define un evento custom y bueno, simplemente se emite ese evento cada vez que se llama a ese endpoint de readiness y de esta forma vamos, digamos, aumentando la telemetría y definiéndola en una forma en la que a nosotros luego nos va a venir bien, ¿de acuerdo? Bien, una vez que todo esto está configurado y lo tenemos levantado, voy a pasar ya al portal. Tendríamos, bueno, pues una aplicación, una Function App en la que estamos exponiendo un par de endpoints. El de liveness, como os he dicho, que siempre nos daría el OK, y finalmente el de readiness, que bueno, si hacemos uso de él, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer un par de llamadas a este endpoint, vamos a observar que lo que nos devuelve es el estado de healthy o unhealthy, pero además cierta información. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, nos está devolviendo healthy, eso significa que está verificando que todo está correcto. El ejemplo que estamos viendo ahora mismo no es el del Storage Account, en este caso son keyvault, pero la estructura sería muy similar, ¿de acuerdo? En el que, bueno, habría una descripción si no ha ido bien, el status, que en este caso es healthy, y la duración, cuánto tiempo ha tardado en verificar que esa dependencia era correcta, y bueno, los tags que le hayamos comunicado. Entonces, recordar que a través del uso de este endpoint se están emitiendo además en Application Insight un custom event que luego nos va a valer para cuando vayamos a la zona de los workbooks. ¿De acuerdo? Bien, zona de los workbooks. Los workbooks los podemos configurar en varios elementos de Azure. En este caso yo lo he hecho en un Application Insights. Dentro de este Application Insights, en la sección de Workbooks, podemos crear los que nosotros queramos
y lo podemos hacer a través bien de algunos que ya vienen predefinidos, podemos ejecutar uno completamente desde cero y bueno, pues ir componiéndolo. Lo que os estoy mostrando aquí es una query de Custo en la que estamos masajeando, digamos, la información para exponer a través de unas celdillas cuál es el estado de salud de nuestras aplicaciones. Yo he desplegado tres Function Apps, una es con Cosmos DB, otra es con Kball y la otra es con el Storage Account, que es el ejemplo que hemos visto en código. Y lo que podemos ir haciendo es pues, consultando en los últimos días cuál es el estado de salud a través de las consultas. Veis que si miro en los últimos 3 días, solo he estado haciendo consultas al del Cosmos DB y al del Kvault. Si me voy un poquito más atrás, el del Storage Account lo he estado probando, con lo cual ya lo tendría aquí. ¿Cómo compongo este workbook? Bueno, pues este workbook a través de darle a editar puedo ir agregando diferentes elementos. Aquí los veis, parámetros, links y tabs, puedo agregar métricas, pero la parte más interesante es la de las queries. En este caso, esta query sería esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? En la que yo accedo a la colección de eventos customizados. Recordar que lo que estamos haciendo a la hora de publicar era emitir un evento customizado y a través de consultas sobre ese evento customizado yo voy a determinar si el estado de salud de mi Function App es el correcto o no lo es. ¿Qué podríamos hacer aquí para verificarlo, para ver cambios? Pues, por ejemplo, en el caso del Kball, yo estoy comprobando que el Kball exista y además exista este elemento, este secret, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, este secret lo eliminase y lo borro, el estado de salud ahora, si yo consulto a Readiness, debería ser unhealthy. Entonces vamos a comprobarlo, me vengo aquí atrás y en la misma app, la del Kball, vuelvo a ejecutar. Bueno, como veis, ya el estado ha cambiado, esto es unhealthy, me está devolviendo la excepción, en este caso porque bueno, lo tengo configurado como un entorno de desarrollo, entonces quiero que me dé información sobre la excepción que se produce, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, cada llamada que yo vaya realizando aquí va a empezar a generar un evento customizado, pero ese evento customizado, la información que está exponiendo es que mi estado es unhealthy. Por lo tanto, si yo vuelvo de nuevo al panel y realizo la consulta sobre los últimos 5 minutos, bueno, vamos a ir viendo, vamos a darle algo de tiempo porque necesita un poco refrescarse esta información. Podemos ir, si no, avanzando con otros ejemplos, pero acabaremos viendo que este hype se vuelve en rojo y ya nos estaría diciendo, oye, algo está ocurriendo con el estado de salud de tu function, ¿de acuerdo? Bueno, luego podemos volver otra vez a... mirar, ya aparece en rojo, ya me está reflejando cuál es el estado, ya me está diciendo que algo no está yendo bien. Pero bueno, esto es un workbook bastante básico y bastante trivial. ¿Cómo podemos potenciar esto? Bueno, pues podemos irnos a workbooks un poquito más complejos, ¿de acuerdo? En este caso, este es otro que he definido para tener en cuenta no solo los health checks, sino cualquier operación que estemos realizando en los diferentes endpoints que tengan nuestras functions, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este hype lo que estoy haciendo es una consulta para determinar cuál es el porcentaje de éxito en las llamadas que se han realizado sobre los diferentes endpoints. Como veis, aquí hay dos hypes que representan los health checks. Hasta ahora los health checks que había estado llamando siempre habían estado de manera correcta, pero también he implementado un endpoint en el que, bueno, es lanzar una moneda al aire. Tiene un random dentro y el 50% del tiempo debería dar error y el otro 50% debería de más o menos verificar que sea correcto. Es como lanzar una moneda y la probabilidad que hay es de 50-50 y aquí te refleja la progresión del número de veces que has llamado para ver qué ocurre. Pero claro,
esta información la podemos linkar a cosas más interesantes como por ejemplo cuál es el estado del detalle de todas esas operaciones. Y además linkar la información, es decir, si veis aquí abajo se está mostrando absolutamente todas las function apps que tengo desplegadas. Esta que no tiene nombre son pruebas realizadas desde el local, ¿de acuerdo? Pero el resto sí que son elementos desplegados en Azure. ¿Cuál es el método que ha sido llamado? El número de veces que se ha llamado, cuántas peticiones han fallado y cuál es la tendencia aproximadamente y la duración de esas llamadas. Y además, como lo puedo linkar, es la potencia que tienen estos workbooks. Si yo hago clic sobre uno de los hype y bajo de nuevo abajo, ya solamente estoy haciendo foco sobre ese. Así que si yo aquí tuviera 50 o 60 hypes, podría hacer clic en uno de ellos y ver la información de una manera más detallada sin tener que hacer un scroll o hacer una búsqueda por todo el árbol, ¿de acuerdo? No solo esto, sino que además puedo ver el árbol de dependencias. En el caso, por ejemplo, de estos health checks, que alguno de ellos hace una verificación del key vault, este, por ejemplo, veremos aquí en el gráfico de dependencias que se están realizando una serie de llamadas como son llamadas de tipo HTTP a seguramente el endpoint del cable y alguna llamada improc que es para obtener el secret que tenemos configurado. Toda esta configuración, todos estos elementos se realizan a través de queries de Custo. Entonces, por ejemplo, si queréis que veamos esta, vamos a editarla. Aquí veis que bueno, son queries relativamente complejas, pero que nos dan una información bastante detallada y bastante extensa de nuestros elementos, ¿de acuerdo? Y que además podemos configurar de muchísimas maneras. A través de, por ejemplo, los settings de columna puedo definir si quiero una jerarquía, si quiero que me lo muestre en formato grid, si quiero expresarlo en formato gráfico con el panel de celdas que habéis visto anteriormente. Puedo elegir si quiero un heatmap y los colores cómo van degradándose del verde al rojo. Es decir, la potencia que nos ofrecen estas queries de Custo en combinación con los diferentes elementos de la telemetría que nosotros estamos exponiendo, más los health checks que hemos expuesto, nos permiten definir unos dashboards que son muy útiles a la hora de un simple vistazo ver cuál es el estado de salud de todos los servicios y todas las aplicaciones que yo estoy exponiendo y me permite de una manera proactiva ver qué error está ocurriendo, ver en qué porcentaje se está produciendo ese error, si el error se está produciendo en una dependencia y atacar ese problema de una forma mucho más efectiva, puesto que el problema se ha concretado tanto que simplemente es casi ir a esa línea de código en la que se ha producido el error y realizar la actuación correspondiente. Sin más, me gustaría recalcar la labor de los sponsors, que sin ellos no serían posibles este tipo de iniciativas. Daros las gracias por esta charla, espero que os haya servido y que os haya ayudado. Si necesitáis cualquier documentación acerca de cómo configurar todo esto, si queréis saber más, tendré el código subido en mi GitHub, lo compartiré con todos vosotros y si queréis que charlemos sobre algo concreto, bueno, pues canal de Discord, como os he dicho, o en mi Twitter o buscarme por LinkedIn, bueno, hay infinitas vías, así que muchísimas gracias y seguir disfrutando de esta jornada. Un saludo.